Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, tú has tenido compasión de nosotros cuando merecíamos castigo y has tenido misericordia de nosotros derramando tu preciosa sangre, y gracias por hacernos hijos de Dios y permitirnos vivir en la esperanza. Pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros en este tiempo. Ayúdanos a iluminar las almas con tu palabra y haz que sea un tiempo para reflexionar sobre nuestra vida. Ahora el primer retiro de verano está en progreso. Para los predicadores que predican la palabra del retiro y los que escuchan también, da tu fuerza para que puedan haber obras de salvación y que esté con los que están orando, trabajando y ayudando por esta obra. A esta hora te pedimos que estés con nosotros desde el comienzo y el fin, y en nombre de nuestro Señor Jesús, Salvador. Amén. Vamos a buscar Antiguo Testamento, Salmos 72. Salmos 72. Salmos 72, voy a leer solo algunas partes. Salmos 72, desde versículos 6 a 7. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Después, versículo 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Hasta aquí. Como sabemos que el primer retiro de verano de 2022 está en proceso. A las 9 de la mañana de hoy, por ahora, hay 7.558 preinscripciones, 330 inscripciones presenciales, 681 inscripciones para retiros siguientes, un total de 8.546 personas registradas y escuchando la palabra. Ha pasado un tiempo desde que hemos hecho el reino, pero he hecho retiro y hay mucha gente. Es por eso que creo que hay mucha gente nueva, porque realizamos este retiro centrándonos en los que escuchan por primera vez. Gracias por sus oraciones y que tenga más interés de esto. Hoy quisiera compartir con ustedes las palabras de Salmo 72, que tocaron mi corazón. El Salmo 72 trata específicamente de Mesías, Jesucristo. En el versículo 6 habla de Jesucristo, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. Está escrito cómo y en qué forma vendrá Jesucristo. En el versículo 6 pone hierba cortada. La hierba está cortada. Si solamente hace sol, entonces se marchitará. Entonces aquí pone se descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada y vendrá como rocío que destila sobre la tierra. Cuando Jesús viene de nuevo, viene con la forma que nos daría temor. Como lo marcamos aquí, y vamos a buscar Isaías 66, donde expresa la segunda venida de Jesús,
Isaías 66. Isaías 66, versículo 15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como un torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos por Jehová serán multiplicados. Esta es la escena de segunda venida, pero da miedo, ¿no? Pone, porque aquí que Jehová vendrá con fuego. Viene con forma, y su ira, con furor y su reprensión. Pone, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos por Jehová serán multiplicados. El Salmo 110 también explica que habrá muchos muertos. Cuando el Señor viene de nuevo, viene de forma de juez. Entonces viene con forma que nos da miedo. En Malaquías 4 también explica que los 7 años de tribulación será como día de horno de fuego. Entonces cuando pasa el fuego, las raíces de los árboles en general no se queman todo, pero pone que no dejarán ni raíces ni ramas, que será un juicio completo. Es por eso que la apariencia de la segunda venida es tan temerosa, pero la apariencia de la primera venida fue algo contrastante. En el Salmo 72, como la primera venida de Cristo viene con gracia, ponía, descendrá como lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Cuando el rocío destila sobre la tierra, nacen nuevas vidas y brotes, ¿no? Entonces, nos explica que cuando el Señor vuelve, habrá resultados sorprendentes. Para que podamos entender esta palabra, vamos a buscar un versículo más, Job 29. Job 29, versículo 23. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Pone que me esperaban. Se refiere a los que estaban alrededor de Job. Ellos esperaban a Job como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Entonces, las personas que estaban con Job, digamos que tuvieron sus problemas resueltos, obtuvieron fuerza. Pone que le esperaban como a la lluvia. Abrieron su boca como a la lluvia tardía. Job resolvió los problemas de la gente, los consoló, dio valor y resolvió sus problemas. De la misma manera, cuando venga Cristo, vendrá como el rocío. Pone así. Vamos a pensarlo en detalle. Entonces, ¿por qué en Salmos 72 puso, descendrá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra? Porque la vida apartada de Dios es como un desierto. En el desierto no hay esperanza. Cuando llueve en el desierto, ya cambian muchas cosas, ya cambiarán muchas cosas. Toda vida sin salvación es lo mismo que la de un desierto seco. Por eso la Biblia sigue diciéndonos que una vida apartada de Dios es como un desierto. Vamos a buscar la Biblia, Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2.
Capítulo 2, versículo 3. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Cuando el pueblo de Israel vivió una vida apartada de Dios, Dios quitó todas las cosas que le había dado. Por eso pone, yo la despojé y desnudé. La pongo como el día del día en que nació. Cuando uno nace no lleva nada, está desnudo y que de la misma manera quitaría todas las cosas. También pone, la haga como un desierto, la dejé como tierra seca. La vida apartada de Dios al final se quedará como un desnudo, se quedará una vida sin nada, en cero. Y refiriéndose a Israel que se ha apartado de Dios, dijo, como desierto y como tierra seca, como un desierto desolado sin nada. O como una tierra sin nada. En los desiertos no hay nada. En nuestros días, la gente está dando la espalda a Dios cada vez más. Entonces sus corazones se vuelven secos, cada vez más poco a poco. Y si no llueve en el desierto, la tierra de Israel se endurece y se convierte en como la piedra. La vida apartada de Dios, si siguen así, sus corazones se endurecerán cada vez más. Entonces la gente debe darse cuenta de que toda su vida apartada de Dios es solo un desierto nada más. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo miserable que somos, podemos encontrar a Cristo y nos puede resolver todos los problemas como encontrar el rocío en el desierto. Entonces, en Jeremías capítulo 31, versículo 2 pone, hallar gracia en el desierto. Cuando uno se da cuenta de que él mismo es un desierto, es más fácil recibir la gracia, saber lo miserable que puede traerle la gracia. Saber lo miserable que puede traerle la gracia. Uno en el desierto donde hay bestias busca a Dios y puede resolver sus problemas. Por eso dijo que vendrá como el rocío que destila sobre la tierra. En el desierto es necesario que haya la lluvia, así como Dios envía lluvia sobre el desierto deshabitado. También, incluso a aquellos que no tienen ninguna esperanza, Dios puede enviar a esta lluvia a aquellos que le buscan. Él puede resolver los problemas de la vida. Será como rocío en el desierto, la lluvia en el desierto. Así también en Israel, cuando empezó a llover en el desierto, empezó a haber brotes, nuevos brotes y dieron frutos. Y fue como un milagro. Así es nuestra vida. Por eso Cristo dijo, cuando Él venga, vendrá como lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Vamos a ver de nuevo Salmos 72, versículo 6. Versículo 6 pone, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Esto también significa que habrá la obra de salvación. En el versículo 12 explica más sobre esto, porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. La palabra
descenderá como la lluvia. La frase descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Significa que Él suple sus necesidades y salva y redime sus vidas. Es la palabra que explica sobre el desarrollo de la historia de la obra, historia de la salvación. Entonces, cuando el Señor venga a nuestras vidas como la lluvia, rocío, nuestras almas serán salvas y nuestras almas serán cambiadas. Entonces Cristo, que es como rocío que destila sobre la tierra, Jesús vino por primera vez hace 2000 años y estas son las palabras de la profecía 1000 años antes de que Jesús viniera. Vino como lluvias que mojan la tierra seca y resolvieron sus problemas. Ahora, y después, Jesús murió y resucitó. Sin embargo, es cierto que incluso en nuestros días, después de que Jesús murió y ascendió al cielo, también puede venir como el rocío que destila sobre la tierra. La frase, como el rocío que destila sobre la tierra, es lo mismo para nosotros también, viene a nosotros. ¿Y cómo vendrá a nosotros? Tampoco aparecerá de repente, ¿no? Esta frase tiene muchos significados, vamos a ver uno por uno. Primero, Cristo vino como el rocío que destila sobre la tierra y ahora también. Y como rocío que destila sobre la tierra, pero primero significa las palabras que vienen a nosotros. Las palabras. ¿Qué significará esto? El Señor ahora también viene a nosotros a través de sus palabras. Por eso en San Juan 1.1 dice que viene a través de la palabra. Pone, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora también viene a nosotros, pero a través de sus palabras. La palabra es como la lluvia. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1. Capítulo 32, versículo 1. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. También leemos juntos, siguiente versículo, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Moisés dijo, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama. Sobre las hierbas pequeñas y débiles, no debe haber lluvias fuertes porque puede ser barrido por la lluvia. Entonces dijo, como llovizna, rocío y las gotas. Entonces, ¿qué significa que el Señor viene a nosotros como rocío o llovizna y las gotas? Que viene a través de sus palabras. ¿Qué significa que Dios se muestra a sí mismo y que las palabras vienen a nosotros? Significa que el Señor viene a nosotros. Que el Señor viene a nosotros y cuando tenemos problemas en nuestra vida, Dios lo resuelve con sus palabras. Entonces, en la palabra de Dios hay poder, fuerza, y la palabra que viene a nosotros es lo mismo que el Señor viene como el rocío que destila. Vamos a ver Salmos 107. Salmos capítulo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Que Dios envió su palabra y los sanó
y los libró de su ruina. Entonces, cuando rey Saúl dejó las palabras de Dios, el Señor también le dejó. En Apocalipsis 3:10 pone, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Entonces, la palabra es igual que el Señor. Cuando recibimos la salvación también es a través de las palabras del Evangelio. En 1 Pedro capítulo 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A medida que aprendemos la palabra, no se resuelven los problemas de la vida a través de la palabra. Es decir, cuando nos acercamos a la palabra, es igual que acercarse al Señor. Y eso se hace a través de la palabra. Cuando llovía en Israel, las lluvias podían ser tempranas o tardías. Y estas lluvias eran absolutamente necesarias para la agricultura. Israel está seco todo el verano, entonces de mayo a septiembre casi no llueve y se endurece la tierra de Israel. Entonces Israel necesita lluvia temprana para la agricultura. Entonces la lluvia temprana cae de septiembre a noviembre y cuando llueve sobre la tierra endurecida se vuelve blanda. Y eso hace que la agricultura sea más fácil y cuando siembran allí, luego viene el invierno que es temporada de lluvias. Entonces hay lluvias durante todo el invierno y eso ayuda para que crezcan las plantas. Y luego en primavera hay lluvia tardía de marzo a abril. Y después de la lluvia tardía será hora de cosechar los cultivos. Entonces, como es esencial la lluvia para la agricultura de Israel, también para salvar las almas también. Los corazones de todos aquellos que viven apartados de Dios están endurecidos como desierto. Entonces, como de mayo a septiembre de Israel no llueve, la tierra está endurecida. Los no salvos, es decir, los que no han recibido la lluvia, también tienen el corazón endurecido. Pero cuando cae la lluvia temprana, eso hace que ablandara el suelo. Cuando veamos la lluvia temprana en Israel, nos hace pensar sobre el primer, segundo, tercer, cuarto día del seminario bíblico. La palabra de Dios cae como la lluvia. Entonces, cuando uno escucha la palabra en el primer día, segundo, tercer, cuarto, vamos viendo que se ablanda su corazón. En estos días, creo que no es fácil ser salvo solo escuchando una vez el seminario. Debería llover mucho más. Entonces, cuando su corazón se ha ablandado mucho, cuando se siembra la semilla de evangelio, se dará cuenta. Luego el Señor hará llover para que crezca, cosecha y almacena. Entonces la palabra de Dios es como la lluvia y como semillas. Entonces cuando Dios venga al hombre y el Señor a nosotros, será como el rocío, la lluvia que destila sobre el desierto. Esto es primer significado. Que el Señor nos da su palabra y nos acerca con sus palabras. Por eso en la Biblia explica las palabras de Dios como la lluvia, expresa como la lluvia. Vamos a ver Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La tierra es corazón del hombre, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella,
y produce hierba provechosa. Significa la salvación. Cuando uno recibe salvación, será bendecido por Dios y es como la tierra que bebe la lluvia, es decir, la palabra de Dios. Y después se arrepiente y recibe salvación. Eso es la redención. Pero luego pone la que produce espinos y abrojos. Aunque uno escucha la palabra, la tierra bebió la lluvia, pero puede haber los que rechaza y se opone a Cristo, aunque escucharon la palabra. Pone, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Indica la destrucción eterna. Es un milagro recibir la salvación escuchando la palabra de Dios y después de esto, cuando uno bebe y recibe la palabra de Dios, esa persona tiene cambio y lleva abundantes frutos. Vamos a ver Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Cuando desciende de los cielos y la lluvia y la nieve, riega la tierra y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Y que la palabra que sale de mi boca también tiene la misma función. Si la palabra de Dios sale, está diciendo para revelar la historia, para mostrar la obra, su obra. Cristo vendrá como el rocío. Cuando Él viene a nosotros a través de la palabra. Cuando el Señor explicó con el Antiguo Testamento a los dos discípulos en su camino a Emaús, sus corazones ardían. Continuar recibiendo la palabra de Dios después de ser salvo es lo mismo que recibir la lluvia en el desierto. Aunque uno sea salvo, si no sigue escuchando la palabra de Dios, su corazón se entorpece, se endurece cada vez más. Por eso debemos recibir la palabra de Dios como recibir la lluvia. En Israel, si no llueve, la tierra se endurece como una piedra. Incluso después de recibir la salvación, debe continuar recibiendo la palabra de Dios. Cuando venga el Mesías, vendrá como rocío, como la lluvia. Él siempre viene a nosotros a través de sus palabras. Además, pone venir como rocío, esta frase. En la Biblia, la lluvia siempre tiene relación con el Espíritu Santo. En Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Significa que como la lluvia que cae es derramada en nuestro espíritu. En la Biblia relaciona la lluvia con el Espíritu Santo. Entonces, siempre cuando viene Cristo, hubo obra del Espíritu Santo. Vamos a ver Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Desde el versículo 6 a 8. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas de tramposo son malas, trama intrigas inicuas para entender a los simples con palabras mentirosas, y para hablar en juicio contra el pobre.
Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Aquí hay dos formas de vida muy contrastantes. Uno es el ruin, el necio, el tramposo. Y luego el generoso. Entonces, ¿qué determina la diferencia entre los dos? Los humanos han heredado el carácter de Adán desde su nacimiento y nacen como pecadores. Todas las personas no salvas son de hecho necios y tramposos. Por eso el ruin habla escarnio, cometer impiedad porque es necio y tiene iniquidad en su corazón y obra con engaño y va contra el Señor. Y luego, las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Significa que no puede arreglar él mismo lo que está haciendo. Pero luego aparece el generoso, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Un generoso es una persona apreciada. Tiene una forma de vivir completamente diferente y vive de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Es la existencia del Espíritu Santo. Vamos al versículo 15. Vamos a leer juntos. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Pone hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Uno que no recibe el Espíritu Santo se queda como el necio, el ruin o el tramposo. Pero uno que ha recibido el Espíritu Santo se convierte en generoso. Pone hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Aquí expresa el Espíritu Santo como la lluvia, porque luego pone y el desierto. Y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Cómo un desierto puede convertirse en campo fértil? Cuando bebe la lluvia, el desierto se convierte en un campo fértil. Y luego, el campo fértil sea estimado por bosque. Entonces, cuando llueve mucho, el desierto se convierte en un campo fértil. Y crecerán los árboles y plantas. Entonces, aquí expresó que la forma de la venida del Espíritu Santo es como se convierte el desierto en un campo fértil, y que de esa manera vendrá el Espíritu Santo como la lluvia. El Espíritu Santo se expresa muchas veces en diferentes formas, y una de las formas es la lluvia. Entonces, ¿qué cosa siempre está donde trabaja Mesías y Cristo? Está la palabra y la obra del Espíritu Santo. Entonces en la Biblia está escrita en Efesios 6:17 y la espada de Espíritu que es la palabra de Dios. Así como la tierra se ablanda, como cuando llueve sobre la tierra seca, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre una persona, se renovará el corazón de esa persona y se ablanda su corazón y cambia. Entonces, vamos a buscar la Biblia. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Aquí habla sobre el corazón de piedra. En Israel, si no llueve, la tierra se queda endurecida como una piedra. Pero cuando llueve, el suelo cambia suavemente. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra, nos da un corazón nuevo. Y un corazón duro, que era duro, será convertido por un corazón suave como de carne, para que obedezcamos la palabra de Dios. Por eso se dice que cuando Cristo venga, vendrá como la lluvia, rocío. El Señor se fue, pero ¿en qué forma va a volver? Después de que Jesús murió y resucitó, el Señor les dio la palabra como lluvia sobre ellos por medio de los apóstoles y los obreros. Ahora también el Señor todavía, a través de los obreros y trabajadores, nos da lluvia de la palabra. Por eso en la Biblia, indicando a los falsos obreros que no han sido salvos, como una nube pero sin agua, que no lleva agua. Los falsos obreros trabajadores que no han sido salvos son una nube que no lleva agua. Y los obreros salvos y establecidos por el Señor son mencionados en la Biblia como una nube con agua. Los que no han recibido salvación es como una nube sin agua, pone. Vamos a ver San Judas, capítulo 1. Versículo 12. Pone, estos son, indicando a los falsos obreros que habían entrado en la iglesia. Explicando sobre los falsos obreros, pone, estos son manchas en vuestras ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Aquí pone, los falsos profetas son como manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, que parece que dar lluvia, pero es una nube sin dar lluvia. No da la lluvia. Pero los obreros del Señor también son una nube. Pero no es una nube sin agua, pero una nube llena de agua. Vamos a ver también Job capítulo 37. Job capítulo 37. Versículo 11. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se resuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Pone, regando también llegar a disipar la densa nube. Las nubes van donde Dios quiere, y allí dará lluvia. Luego pone, unas veces por azote, otras por causa de su tierra. Por muchas causas Dios utiliza la lluvia y la nube. Apóstol Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Si fuera una nube, sería una nube muy grande. Entonces, como una nube con gran cantidad de agua, que lleva gran cantidad de agua, estaba lleno de la palabra de Dios. Estableció las iglesias en muchos lugares y dio las palabras allí como las lluvias que descendían. Entonces en Romanos 1 también apóstol Pablo dice en versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Porque recibió del Señor, por eso quería compartirlo. Entonces, en los días de la iglesia primitiva, los apóstoles llevaron la palabra de Dios
como una nube que llevaba el agua y fueron al lugar que el Señor quería y predicaron la palabra. Por eso apóstol Pablo en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó. Como esta palabra yendo a diferentes lugares como nube, dio y regó donde quería el Señor. Entonces, una persona que se acerca a la iglesia y los obreros del Señor también son personas bienaventuradas. Y el Señor viene, pero a través de los obreros también. Y también a través de los santos. Es decir, los salvos. Nosotros también, cuando hemos recibido la salvación, también los santos se acercaron a mí, los que primeramente recibieron salvación, y yo pude escuchar la palabra de Dios y había recibido la salvación. Entonces la manera de acercarse a Dios a nosotros es también a través de los santos. Entonces los que hacen el bien a los santos, los que sirven, hacen el bien a los santos, son bienaventurados. Y los que tratan mal y que los ignoran se quedarán sin bendiciones. Entonces en la Biblia, cuando Pablo mandó una carta personal, envió personalmente a Gallo, cuando una carta fue enviada a Gallo, era el que daba comida, proporcionaba comida y alojamiento en la iglesia de Roma. Fue una persona que servía bien a los otros. Entonces solamente para Gallo está escrito capítulo 1 de 3 Juan. Solamente para él está escrito el capítulo 1 de 3 Juan. Y él servía bien a los santos. Y también Filemón, del libro Filemón, perdonó a otro salvo. Y eso es espíritu cristiano. Entonces, el libro de Filemón fue escrito solamente para Filemón, que pudo perdonar al otro. Y el libro de 3 Juan fue escrito para los que servían bien a los otros. Cuando el Señor viene a mí, viene a través de los santos. Entonces, servir bien, hacer bien a los santos, será el camino para recibir grandes bendiciones del Señor. Lo sabían, ¿no? En San Mateo capítulo 25, 40, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La manera de recibir la bendición es muy fácil. Dios es bendito. Dios es la bendición misma. Y esa bendición vino al mundo como Jesús, en forma de Jesús. Jesús es la bendición misma. Los salvos también son bendiciones y entonces cuando están andando los salvos es lo mismo que las bendiciones están andando. Entonces, ¿qué sucederá cuando hay reunión de distrito? Sería que viniesen todas las bendiciones en la casa. Esto fue un secreto, ¿vale? Hacer el bien a los santos. La forma en que Cristo se acerca a las personas es a través de sus palabras. Y como la lluvia, que se refiere que viene el Espíritu Santo. Esta es la venida del Espíritu Santo. Entonces, donde hay palabra de Espíritu Santo, viene la palabra como lluvia. Y los obreros, los santos también son utilizados como herramientas. Entonces, ¿qué significa para los cristianos vivir en esta tierra? Está viviendo las bendiciones, es lo mismo que está viviendo las bendiciones en este mundo. Podemos pensar de esta manera. Entonces Cristo viene con la lluvia. Esto significa que viene con la gracia, con su gracia. Cristo viene con la lluvia. Como la lluvia significa que viene con la gracia. Vamos a ver Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Versículo 15. Vamos a leer juntos. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Pone en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía.
Entonces la Biblia explica que la lluvia es lo mismo que la gracia. En Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Que Jesucristo vino como la lluvia significa que vino con la gracia. Entonces el Señor mismo es la gracia en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El Señor vino al mundo con gracia para nosotros. Él es el Dios de toda gracia. Dios de toda gracia. Entonces cuando Jesús venga de nuevo, también viene a reinar en el mundo, pero Jesús en su primera venida vino con gracia. Esa gracia es la gracia que nos salvó también. También es esa gracia. Y la gracia es también la gracia que nos permite entrar en la gloria eterna. La que nos hizo sufrir momentáneamente también es la gracia. Y la gracia también es la gracia de Dios que nos fortalece a través de nuestra aflicción. Dijo que cuando Cristo viene, viene como la lluvia. Entonces, esta lluvia, para alguien, eh, por ejemplo, cuando llueve, para alguien puede llover mucho, mientras que algunos poco. Entonces, será mejor que el Señor obre más fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuándo lloverá mucho? Es cuando estamos caminando por el camino de la obediencia. Vamos a ver Salmos capítulo 68. Salmos capítulo 68, versículo 9. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Aquí tu heredad indica al pueblo de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, Dios envió maná del cielo, dio agua a partir de la roca y proveyó para sus necesidades. Pone abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Cuando Israel salió de Egipto y fueron al desierto, Dios les dio en abundancia. Después de 40 años de vivir en el desierto, Dios pregunta, Israel, ¿os faltó algo? ¿Os faltó algo? No, no nos faltó nada. En el camino al cielo, en el camino de obedecer la palabra del Señor, el Señor hace llover, pero en abundancia. Allí está la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Otra cosa es que cuando uno anhela, Dios da más lluvia. En Salmos 143, versículo 6 dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. A los que anhelan al Señor como la tierra seca. Así como la persona que anhela necesita lluvia sobre la tierra seca anhela la lluvia, así como Dios da lluvia en abundancia a quien anhela al Señor. Él le da la palabra, la obra del Espíritu Santo y cambia su corazón. Entonces, cuando escuchamos la palabra, hay una clara diferencia entre los que escuchan con un corazón sincero y los que no. Vamos a ver Zacarías capítulo 10. Salmos capítulo 10, Zacarías capítulo 10. Versículo 1. Vamos a leer juntos. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Hierba verde en el campo a cada uno. Pone, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno.
porque es el Señor quien da la lluvia. El Señor nos concede la gracia que necesitamos y nos da la palabra a cada persona que lo anhela. Entonces, ¿cuándo llueve mucho? ¿Cuándo lloverá mucho? En la Biblia hay una expresión valle de lágrimas. Cuando las cosas van bien, entonces su corazón está relajado y está cómodo. Por lo que la palabra de Dios no entra bien en su corazón. Incluso si es Cristo está cerca, tampoco lo sabe bien. Aún así no lo sabe bien. Sin embargo, cuando haya aflicciones, adversidades y dificultades, allí puede buscar y sentir más las lluvias. Vamos a ver Salmos 84, versículo 6. Salmos capítulo 84, versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Pone, atravesando el valle de lágrimas. Cuando en la vida hay amargura, dolor, dificultades. Pone, cuando la lluvia llena los estanques. Es decir, en los momentos más difíciles, uno puede experimentar que el Señor viene como la lluvia y derrama su abundante gracia. ¿Y Dios a quién? ¿A quién y cuándo da la lluvia? El Señor envía la lluvia a aquellos que someten sus vidas al Señor, a aquellos que verdaderamente adoran al Señor. Los que viven según su propia conveniencia no pueden entender la obra del Señor. No pueden entender si está obrando el Señor o no en su vida. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Versículo 17. Versículo 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Se trata del reino de milenio. Hay que servir a Dios en el reino milenio y adorar al Señor, pero los que no subieren para adorar al Rey, no vendrá sobre ellos la lluvia. Para los que no vienen a adorar, aquí podemos aprender una lección. ¿Sobre quién el Señor derrama la lluvia? Una persona que adora solo a Dios. Los tres amigos de Daniel no adoraron ídolos, sino solo al Señor. No adoraron a los ídolos. El Señor estaba con tres amigos. El rey echó al horno y entraron tres, pero estaban cuatro. Y uno fue el Señor. El Señor viene a aquellos que adoran solo al Señor. ¿Y quién más hace llover el Señor? ¿Quién da la lluvia? ¿A quién? Y cuando Elías oró fervientemente, los cielos se abrieron y vino la lluvia. Cuando se trata de a quién Dios da lluvia, la obra de Dios está ya allí. Dios da la lluvia y obra en el lugar donde hay personas que buscan fervientemente la ayuda de Dios. Por eso en 1 de Reyes, capítulo 18, 41 pone, porque una lluvia grande se oye. Elías hacía 3 años y medio que no llovía, pero cuando Elías oró, Dios envió la lluvia. Entonces la Biblia explica que su oración estaba relacionada con la lluvia.
Hasta aquí pueden entender, ¿no? Entonces, todos los avivamientos en la historia, sucedían cuando Cristo se acercaba. Ahora vamos a pensar en ello, o con otra perspectiva. Vamos a ver Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 4. Capítulo 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? Aquí está representando sobre Jesús. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién va y viene libremente por el cielo? Es Jesús quien es el mediador. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién controla los vientos? Ese es Jesús. También ponía, ¿quién encerró los vientos en sus puños? También es Jesús. ¿Quién ató las aguas en un paño? Esto significa, ¿quién reclama las lluvias? ¿Quién lleva las nubes y da lluvia, reclama la lluvia en cualquier lugar que quiera? También es el Señor. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Y cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Aquí está representando sobre Jesús. Jesús, Cristo, es el creador que creó los cielos y la tierra, el que es nuestro mediador y el que tiene el viento en su mano. Y atar en el puño, a las aguas en su puño, significa es Él quien reclama, controla la lluvia. El Señor reclama la lluvia y los vientos. Realmente Dios, el Señor puede enviar y no enviar los vientos. En la Biblia, la tribulación y la guerra también se expresan como vientos. La guerra también ocurre si el Señor lo permite. Es el Señor quien reclama el viento. La tribulación y la adversidad también se expresan como vientos. Es el Señor quien permite la tribulación, detiene la tribulación y la adversidad en los diferentes lugares. Además, la Biblia dice que el Espíritu Santo es como el viento. En Apocalipsis 3, Él sostiene los 7 espíritus de su mano derecha. 7 espíritus, es el Espíritu Santo. Porque Jesús recibió el Espíritu Santo del Padre y lo derramó sobre nosotros. Es Jesús quien sostiene el Espíritu Santo. Entonces, el Señor es quien decide si hay o no la obra del Espíritu Santo. Porque es quien encerró los vientos en sus puños. La Biblia menciona que los ángeles también son como el viento. Los ángeles hacen lo que el Señor manda. El Señor es el quien decide que haya o no la obra del Espíritu Santo. Y luego pone, ¿quién ató las aguas en un paño? Está explicando que es el Señor quien reclama la lluvia. Entonces, en algunos lugares el Señor llueve mucho, hace llover mucho, y en algunos no. Y así como el Señor es quien decide todas estas cosas, el Señor está mostrando que el Señor tiene toda autoridad para decidir todas las obras y del Espíritu Santo. Entonces, cuando Israel caminó por el camino de la desobediencia, el Señor detuvo la lluvia. Como pone aquí, el Señor es quien ató las aguas en un paño. Entonces, cuando Israel desobedeció, detuvo la lluvia. Entonces, en Isaías 5 pone que quitaron. Pone que se quitaron las piedras de la tierra más fértil y se construyó una cerca y un muro también. Incluso una torre. Entonces, cuando llueve, debido a que Israel estaba desobedeciendo, Dios derriba es la cerca, quita el muro y por lo que las bestias entraron. Dios hizo que vinieran los gentiles para conquistar a Israel, dominar a Israel.
Israel y muchas veces Dios detuvo la lluvia. Entonces el pueblo de Israel no pudo hacer nada. Vamos a ver Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derraman lluvia sobre ella. Aunque plantan las vides más finas, mejores en la mejor tierra de Israel, y luego haga un vallado y torre. Pero lo más importante es la lluvia. Pero debido a que Israel desobedeció, Dios lo dejó. Y Dios dijo, mandaré que no derramen lluvia. Si no llueve, no se puede cultivar. Sin lluvia, la tierra de Israel queda completamente seca. Entonces en Ezequiel capítulo 22, 24, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Pone que será una tierra sin lluvia. Pero cuando uno obedece, el Señor, Mesías, viene como lluvia. Como el pueblo de Israel desobedeció y el Señor lo dejó, entonces el Señor lo dejó y no llovió. Y la tierra se quedó seca. Ahora cuando el Señor vuelve con ellos, cambia la situación. En Salmos 74, versículo 3, Salmos capítulo 74, versículo 3, versículo 3. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Y el versículo 11. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Aquí pone sobre a los asolamientos eternos. Debido a que Israel se apartó del Señor, la tierra se quedó asolada. Este versículo no quiere decir que se vaya a los asolamientos eternos, sino que venga a ellos y que bendiga, que los bendiga. Significa que el Señor no se vaya y venga a nosotros y bendícenos. Y luego pone, ¿por qué retraes tu mano? Significa que el Señor tiene mucho poder, pero no obra para ellos. ¿Por qué escondes tu diestra? Pone, ¿por qué escondes tu diestra en tu seno? Es la oración ferviente del pueblo de Israel. Que venga el Señor a esta tierra de Israel y que obre y que con su mano defienda de los gentiles. Si Satanás viene a una persona y abre el camino a Satanás, su vida, el del hombre, se arruina. Pero cuando el Señor dirige sus pasos, viene a bendecirlos. Viene a bendecirlos. Pone, dirige tus pasos a los asolamientos eternos. Cuando Israel sufrió en Egipto durante 430 años, cuando el Señor dirigió sus pasos y vino a Israel, hubo una historia de éxodo. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, el Señor dirigió a ellos por lo que pudieron volver de Babilonia. Israel ha sido una nación esparcida durante 2000 años debido a su pecado de rechazar a Cristo, pero cuando el Señor vino al final y dirigió a Israel, entonces, ¿qué pasó a Israel luego? Se está volviendo cada vez más fuerte y luego cuando entra en tiempo de tribulación habrá arrepentimiento del pueblo.
Jesús hace 2000 años dirigió sus pasos a la tierra de Israel. En Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando el Señor vino al mundo y estuvo 3 años y medio, hizo muchas obras cuando el Señor dirigió sus pasos. En la época de la iglesia primitiva, después de que Jesús murió y resucitó, el Espíritu Santo fue enviado, y cuando el Señor obró mucho, el Evangelio llegó a Roma en poco tiempo. Cuando hubo la reforma religiosa, muchos recibieron la salvación. En el siglo XIX, cuando hubo avivamiento del Evangelio, fue predicado muy activamente por Moody y Spurgeon. Que cuando Cristo dirige sus pasos, viene como aguaceros, la lluvia. Ahora está pasando lo mismo en nuestra época, en la iglesia. En la Biblia, el sol sale por el este. Por lo que tiene mucho que ver con Jesús. La tribu de Judá estaba acampado al oriente. Jesús es el sol que sale de este. El este, la dirección este, tiene mucho que ver con Jesús. El norte tiene que ver con Padre Dios. Entonces en Salmo 75:6 pone, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene del enaltecimiento. Entonces el norte representa como la sombra de Padre Dios. Cuando hubo rebelión del diablo, escrito en Isaías 14:13, pone, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Pone lados del norte. Cuando el apóstol Pablo quiso ir a la dirección este, el Espíritu Santo lo impidió, que se vaya primero a la dirección oeste. Entonces el Evangelio primero entró al occidente, así que fue primero a Turquía, a Europa, a América y ahora luego a Corea y Asia. En la historia del Evangelio, la rama principal del Evangelio estaba en el oeste. El Espíritu Santo fue primero a oeste y luego ahora en península de Corea, y ahora Dios está obrando mucho y dirigiendo sus pasos ahora también. En Isaías 66:1 dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Pone que la tierra es para estirar sus pies. Significa que la tierra es el escenario principal donde Dios, quien creó este universo y está obrando. La tierra es el lugar donde el Señor está ocupado, trabajando. Puso en la tierra el ser humano, creado a la imagen de Dios, y el Señor principalmente dirige sus pasos sobre esta tierra. El Señor que estuvo en el huerto de Edén, el Señor que caminó por la tierra de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, en Lamentaciones capítulo 2, dijo que Jerusalén estrado de los pies del Señor. En el Antiguo Testamento, el Señor hizo muchas obras centradas en Israel. Ahora, ¿dónde es estrado del Señor después de la muerte y la resurrección del Señor? Es la iglesia. En medio de nosotros, en medio de los salvos, el Señor está obrando. Entonces, muchos en Corea recibieron salvación y en los otros países también recibieron salvación. Y estamos en medio del retiro de verano. Entonces, ¿por qué siguen habiendo la obra de salvación? Como el lugar donde el Señor dirige sus pasos, están sus obras. Entonces, cuando el Señor viene como la lluvia, estará allí también su palabra, Espíritu Santo y su obra. Entonces también habrá la obra de salvación. Y el hombre cambia y hay otra obra más. En medio de nosotros está obrando el Espíritu Santo. Vamos a ver de nuevo Salmos 72, versículo 6. Versículo 6. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. El versículo 16.
será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Pone que cuando viene Cristo, como rocío que destila sobre la tierra, será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes. En las cumbres de los montes normalmente no hay granos, ¿no? No hay cultivos. Pero cuando obra Cristo, allí, si hay luz, cuando hay luz solar suficiente y la lluvia suficiente, en las cumbres de los montes también habrá fruto y en abundancia. Entonces, cuando obra el Señor, en los lugares no esperados también habrá frutos. Ahora Corea también es un país desarrollado. Mucha gente dice que ahora la gente no quiere escuchar la palabra y que no puede predicarse. Algunos que viven en la tierra seca y cuando su familia salva oraron y pidieron ayuda a Dios, el Señor también puede ayudar para que haya frutos. Igual que esto, entonces uno no puede asegurar de que no puede haber frutos en las cumbres de los montes. Dios dijo sembrará y habrá frutos en las cumbres de los montes, aunque parece un lugar imposible, pero si obra el Espíritu Santo es posible. Parecía imposible que Zorobabel y Josué regresaran de Babilonia y construyeran un templo. Pero al final, el templo fue construido. En Zacarías 4:6 dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con la ayuda del Espíritu Santo es posible. En Zacarías 4:7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a la llanura. Puede haber problemas de tamaño de monte, por ejemplo, grande, pero cuando el Espíritu Santo obra, lo imposible se vuelve posible, así como una montaña se vuelve en llanura. Jesús dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Qué significa esto? Lo aparentemente imposible se vuelve posible. Uno dice, es imposible que nuestros padres reciban la salvación. No. A medida que crezca tu fe, tu madre, tu padre y el esposo y toda la familia, que parecía una montaña, se vuelven cada vez más pequeños. Y cuando tu fe crece cada vez más, si quieres mover, puedes hacerlo. Luego, si quieres, puedes levantar y mover a esa montaña. Entonces, aunque uno dice, mi esposo no puede recibir salvación, mi padre no quiere recibir la salvación, pero aunque parece imposible, puede convertirse en algo posible. Por eso aquí también dice, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Entonces, como llueve sobre las hierbas cortadas, cuando obra el Señor, florecerán como la hierba de la tierra. Y cuando viene como rocío que destila sobre la tierra, llevará frutos. Pero no solamente en la llanura, sino también en las cumbres de los montes. Y cuanto más frutos haya, mayor gozo dará el Padre Dios. Cuando una persona recibe la salvación, y si esa persona pide al Señor, y cuando el Señor viene a él como la lluvia, aunque esa persona es pobre, humilde, y que falta muchas cosas, Dios le puede utilizar. Por ejemplo, Samgar mató a 600 personas con una aguijada de bueyes. Aunque yo soy normal, ordinario, y que no sé muchas cosas, pero es más importante si el Señor está contigo,
puede ser como las plantas que dan frutos en las cumbres de los montes. Cuando un muchacho, por ejemplo, dio 5 panes de cebada y 2 pececillos a Jesús, alimentó a 5,000 personas. Puede matar con una quijada de asno a 1,000 personas. Solo con una quijada de asno. Cuando uno está con el Señor, puede hacer grandes cosas y puede ser utilizado valiosamente. Puede haber frutos en las cumbres de los montes. ¿Y cuándo? Cuando el Señor viene a mí, como la lluvia, el rocío que destila sobre la tierra, a través de mí puede recibir 30, 60, 100 personas la salvación. Vamos a ver Salmos 72, versículo 17. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. El nombre del Señor es un nombre eterno. Mientras dure el sol. El nombre del Señor es como el sol. Como el sol da luz a todo el mundo, el nombre del Señor también influye a toda la tierra. No hay nadie que no se vea afectado por el sol. Así como todos, sin importar edad o sexo, Jesucristo es quien ejerce la influencia sobre todos. Así como no podemos escapar de la influencia del sol, será su nombre para siempre. No podemos escapar de la influencia del Señor. En la historia, el nombre del Señor es un nombre eterno. Todos los que opusieron al nombre de Jesús perecieron. Los que se oponían al nombre del Señor se volvían los más malos, infames. Había muchos que vendieron a otros, pero ¿por qué solamente Judas especialmente es burlado y se menciona mucho más? Porque vendió Jesús. Había muchos juicios injustos, pero ¿por qué Pilato se menciona mucho más que otros? Porque juzgó mal a Jesús. Su nombre es permanente. No puede borrar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús está lleno en todo el mundo y ejerce su influencia fuertemente en todo el mundo. Será su nombre para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es absoluto. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. La gente será bendecida a través de él. Nosotros también hemos recibido la bendición de la salvación a través de Jesús. Hemos convertido en hijos de Dios. Hemos recibido la vida eterna. Y heredamos el reino de los cielos. Será su nombre para siempre. Benditas serán en él todas las naciones. Nosotros también hemos sido bendecidos por el Señor. Será su nombre para siempre. Debido a que Jesús es la persona más bien conocida, la persona conectada, relacionada con Jesús también es conocida. Nosotros somos gentes famosas, porque conocemos a Cristo. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 6. Segundo de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Vamos a leer juntos. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, más he aquí vivimos. Como castigados, más no muertos. Como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Como desconocidos, pero somos bien conocidos. En la época de Jesús, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés eran pescadores y nada más.
Había muchas personas más conocidas en ese momento, pero ¿por qué nombres de Pedro, Jacobo y Juan Andrés son más conocidas? Porque sujetaron, aferraron al Señor. Conocemos a Bartimeo el ciego, conocemos a Zaqueo el recaudador, porque ellos estaban conectados, sujetaron a Cristo. Los que conocen a Cristo son los bien conocidos. Este mundo y sus deseos pasan. Pone como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más he aquí y vivimos. Como castigados, más no muertos. Como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Parece que no tiene nada, pero los que tienen a Cristo tienen todo. Hay un dicho que dice 100 menos 1 es 0. Tiene todo, pero si no tiene Cristo, no es nada. Su vida es 0. Y dice que 0 más 1 es 100. No tiene nada, pero el que tiene Cristo tiene todo. Nosotros somos los que no tienen nada, más poseyéndolo todo. Nosotros tenemos todo porque tenemos a Cristo. Entonces, si yo estoy conectado con Cristo, debemos pensar ¿qué debemos pensar ahora? ¿Qué debemos hacer en Cristo? Si yo estoy conectado con Cristo. El Señor nos mira a los cristianos, ¿cómo están viviendo? Vamos a ver Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. A María dijo como María que ha trabajado mucho. En el versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Dijo a Trifena y Trifosa que trabajaron en el Señor, y a Pérsida dijo que ha trabajado mucho en el Señor. En el versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a las cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las gracias de los gentiles. Entonces, dentro de la iglesia hay los que trabajaban en el Señor, los que trabajaban mucho en el Señor. Los que trabajan mucho, aman, y los que expusieron su vida. Hay diferentes tipos de personas en la iglesia cuando el Señor las ve. Pero quien de ellos tomó la delantera fue Priscila y Aquila, que incluso estaban preparados para exponer su vida por el Evangelio. Vamos a ver Salmos 72. Salmos 72, versículo 14. Versículo 14. Como es muy importante, vamos a leer juntos. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Aquí pone, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Cristo vino en este mundo para su obra, y ahora también está obrando. Hay muchas cosas que el Señor considera valiosas. Especialmente aquí pone, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. El Señor estima a los santos. En Salmos 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos, de sus santos. Lo que estima especialmente era, la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿Qué significa esto? Considera como algo especial los que exponen su vida por el Señor. Cuando Esteban
Esteban fue apedreado mientras predicaba el Evangelio, el Señor se puso de pie. El Señor, el Rey de Reyes y Señor de todas las cosas, que estaba sentado en el trono de gloria, se levantó para recibir a Esteban. Así, su mártir fue tan grande que hizo levantar al Señor. Esa sangre fue, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. El Señor valora a los santos que viven en el Señor. Nosotros sabemos que la historia de la iglesia es la historia de martirio. El apóstol Pablo también fue clavado cabeza abajo mientras predicaba y murió. El apóstol Pablo fue a Roma mientras predicaba el Evangelio. Se reunió con el emperador Nerón, testificó de la doctrina de Jesús en el Senado y luego fue decapitado. Sangró y murió, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Había un misionero escocés llamado James Chalmers, y en ese momento hubo un gran avivamiento en Escocia y en Gran Bretaña. Entonces este hombre también pensó, yo también debería ser un misionero. Así que fue a la isla de Nueva Guinea, en el Océano Pacífico, para evangelizar y trabajó durante 5 años. Y los caníbales también cambiaron de religión. Entonces, muchos valoraron a ese misionero, pero en 1901 quería predicar al más malvado de los caníbales, así que entró a predicar y finalmente murió. Murió y fue comido por ellos. Al final estaba predicando el Evangelio y fue comido por los caníbales. Hay muchos más que murieron de esta manera predicando el Evangelio. En la Biblia pone, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. En Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Dijo, sed fiel, pero hasta la muerte. Entonces, lo que más ve el Señor es que es bueno trabajar en el Señor, y es bueno trabajar mucho, y es bueno también amar mucho. Pero, cuando exponemos nuestra vida, eso es lo que más valora el Señor. El Señor valora más, especialmente. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Somos personas que estamos haciendo un trabajo que permanecerá para siempre. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este retiro de verano se llevará a cabo 7 veces. Y debemos llevar a la mayor cantidad de personas posibles a los brazos del Señor y hacer un gran trabajo. Entonces, así como Mesías vendrá aquí como lluvias a la tierra, Cristo vino a nosotros y ahora el Señor dirige sus pasos a nosotros. Y el Señor está extendiendo sus manos y nos está dando gracia allí en retiro. Entonces, debemos seguir prestando atención, teniendo interés y pensar en la importancia de este trabajo, y debemos orar juntos y participar también. Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro misericordioso, gracias por salvarnos con tu preciosa sangre. Gracias por venir a nosotros primero y bendecirnos. Todavía hay muchas almas que no conocen el Evangelio del Señor. A esas almas, ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio. El retiro de verano está en curso. Que el Señor esté con nosotros y que nos ayude a testificar de la verdad a las almas y que nos utilice a todos y que podamos glorificar al Señor salvando muchas almas. En el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén.